A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 14 de abril del año 2025. El título es el siguiente: ¿Quién le dirá que está equivocada? Y también tengo un título sustituto: ¿Quién se atreverá a decirle que está equivocada? ¿A qué me refiero? Me refiero a los errores garrafales que comete cuando habla, cuando hace planteamiento alguno, la anticientífica. Es una mujer muy ignorante, pero exageradamente ignorante en materias clave de la gobernación. No voy a decir que es ignorante en la materia que supuestamente ella domina, que es doctora por aquí, por allá. No voy a entrar en esa discusión. Pero en materia de gobernación es una nulidad completa. Así de sencillo. Muy bien. Esa es la razón de ese título. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Les doy antecedentes. Uno de los vicios que hay en los países como el nuestro, donde hemos aprendido y hemos aceptado y nos han inculcado las ventajas de contar con un gobernante todopoderoso que resuelve todo de todos los problemas, que nos da todo, dinero, salud, escuelas, etcétera. Tendemos a aceptar de buena gana, en un porcentaje peligroso incluso, las bondades de contar con un poderoso, un gobernante así. Esto nos viene de mucho tiempo atrás. La llegada de los españoles a México trajo una gran cantidad de beneficios. El que dude esto puede leer algunos libros de Zunzunegui, de Juan Miguel Zunzunegui, muy interesantes. Hay uno específicamente sobre la conquista, donde pone las cosas en su lugar. Les recomiendo sinceramente que busquen la obra de Zunzunegui, de Juan Miguel, y va usted a entender las ventajas que tuvieron los que aquí vivían en principios del siglo XVI o allá en 1521, 19 hasta 1521 y luego 300 años más, de lo que trajo la conquista o la colonización, como gusten llamarle, de la llegada de los españoles, empezando por el lenguaje que usamos de manera cotidiana. Pero también llegaron partes no tan, vamos a decir, positivas, una forma de gobernar. Ya existía entre los grupos humanos que estaban aquí, como consecuencia de su bajísimo nivel de desarrollo político, vamos a ponerlo de esa manera, el tener a un tlatoani, el mero mero petatero. Los aztecas, por ejemplo, era un imperio y tuvieron a lo largo de su existencia 11 emperadores. Y las otras tribus también se guiaban un poco por esa forma de gobierno. Había un poderoso y luego surgió la figura del caciquismo ya de una manera legitimada. Y así nuestros políticos empezaron en el siglo XIX, una vez que llegamos a la independencia en 1821, a esos vicios. No podíamos entrar en una democracia porque si en Europa incluso no era una forma de gobernar o no era un régimen el democrático asentado completamente, pues en un área como la que ocupaba en aquel entonces la Nueva España, pues con menos razón, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, perdón, no íbamos a renegar de esa forma de gobernar. Y aun cuando al entrar al México independiente en 1821, en septiembre,
Empezamos con ciertos intentos, la Constitución de 1824, luego la del 57, y algunos intentos, vamos a decir, democratizadores que fracasaron. Toda esa etapa hasta llegar al comienzo del porfiriato fueron azonadas, golpes de Estado, intentos de derrocar a este o aquel presidente, etcétera, y con una presencia de lucha política en el sentido, vamos a decir, democrático, muy incipiente. Cuando llega Porfirio Díaz y empieza su larga presidencia de 33 años, con un interregno ahí de su compadre Manuel González de 4 años, pero el mero era don Porfirio, ¿verdad? Ahí se corona, vamos a decir, se consagra la figura del dictador o del hombre fuerte en México. Un hombre fuerte e interesante que creo que está a la espera todavía de tener una gran biografía. Uno de sus, creo que es bisnieto, Carlos Tello Díaz, inició una obra muy interesante sobre la vida de Porfirio Díaz, vida y obra de Porfirio Díaz. Nos regaló 2 primeros volúmenes interesantísimos en las etapas previas a la gobernación de Porfirio Díaz. Ya de esto, la publicación del segundo volumen debe haber ocurrido hace, pues yo creo que unos 8 años, si no es que 10, ¿verdad? Y nos falta eso, no sé cuál sea la razón, porque planteó el doctor Carlos Tello que serían 3, entonces falta el tercero. Pero las 2 partes es un gran esfuerzo biográfico, pero faltaría la culminación, vamos a decir, en esa etapa. Porfirio Díaz era un hombre de mano muy dura, pero con una serie de ideas muy claras en relación con lo que hacía falta en México. Aplicar la ley, la que fuere, pero aplicarla. Que a los mexicanos, a ver, mátalos en caliente y la gente se queja ahorita que Porfirio. No había otra forma de pacificar el país y meter orden. Segundo, construyó en infraestructura miles de kilómetros de vías férreas, modernizó al país, empezó la industrialización, la educación pública, etcétera. Y cuando empieza esto que se ha mal llamado la Revolución Mexicana, encabezada por un loquito espiritista, Francisco I. Madero, en mayo del año 1911, don Porfirio dijo, no, conmigo no van a batallar, les debe haber dicho. Y en mayo del 2011, en Teoloyucan, aquí muy cerca de la Ciudad de México, un municipio aquí del Estado de México, se firman los acuerdos de Teoloyucan, donde él acepta entregar e irse. Y en ese mes, mayo de 1911, aborda, siendo despedido por miles de mexicanos, aborda el vapor Ipiranga y se va a Europa, de donde ya no regresa. Incluso, como somos tan reacios a aceptar estupideces históricas, nos hemos negado, o al menos la clase política, a regresar los restos de don Porfirio que yacen sepultados en el conocido panteón en París, que es el panteón de Montparnasse, el Monte Parnaso. Hay un panteón ahí histórico donde hay grandes figuras y ahí están los restos de don Porfirio. Entonces, somos curiosamente rechazadores de muchos personajes de la historia. Hernán Cortés, por ejemplo, don Porfirio, y así otros por el estilo. Pero en toda esa etapa se consagra o se legitima una forma de gobernar donde, si bien existía la parte, vamos a decir,
formal de la democracia, partidos políticos, un gobierno basado o construido con base en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, etcétera, etcétera. Pero era más escenografía que otra cosa. Y una bola de grupúsculos y partidos que eran un grupo de cuates, hasta que el general de división, don Plutarco Elías Calles, dice: señores, a ver, vamos a poner orden aquí después del asesinato del general Obregón, que intentó reelegirse después de un periodo intermedio, logra la victoria en la elección del 28 y estando en el festejo en el Parque de la Bombilla, en un restaurante que había ahí está el monumento a la memoria del general Obregón, ahí lo asesinan. A partir de ese momento surge esa idea, esa jetatura que tenemos en contra de la reelección, que todavía es casi algo de dogma, no religioso, sino un dogma político. Sufragio efectivo, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no reelección. De tal manera que a partir del año 1928 es tabú hablar incluso de la reelección del gobernante, en este caso el presidente de la República. Se ha extendido esa prohibición a los gobernadores y se permitió la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales por reelecciones sucesivas hasta llegar a los 12 años de estar gobernando o de estar legislando. La anticientífica está decidida a eliminar eso. Vamos a ver cómo le va con los partidos chiquillos, la morralla esa en la cual se basa su control del Congreso desde hace tiempo, ¿verdad? En esas condiciones, pues, el personaje que gobernaba era omnipresente, estaba en todas partes, sabía de todo y podía opinar por esa sabiduría de todo. Y no había alguien que le dijere: señor presidente, está usted equivocado. Hay incluso una anécdota cuando el general Manuel Ávila Camacho se reúne, no sé si con el general Eisenhower o Truman, creo que fue con Eisenhower. No, Eisenhower llega, no, debe haber sido con Truman. En la línea divisoria entre México y Estados Unidos, creo que en una presa o alguna cosa así. Entonces, un ayudante del presidente Truman le pregunta al jefe de ayudantes del general Ávila Camacho, le pregunta: perdone, mi general, ¿el señor presidente habla inglés? El presidente de México habla todos los idiomas, le dijo. Esa era la idea que se tenía del presidente de la República. Ahora bien, eso frenó el desarrollo de una democracia en México. ¿Por qué? Porque ese hombre fuerte controlaba los tres poderes de tal manera que el ejecutivo, el judicial y el legislativo estaban encarnados, vamos a decir, en el presidente de la República. Él designaba candidatos, él decía quiénes iban a ser los ministros de la Corte, etcétera, etcétera. No se diga ya los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Llega un momento en que eso genera una situación complicada y además que empiezan fuerzas de la sociedad a quejarse de eso y empiezan a luchar con base en demandas democráticas. El 68, aún sin proponérselo y sin estar explícitamente señalado eso, fue un movimiento por libertades democráticas. Había habido antes del 68 varios intentos de los profesores del magisterio encabezados por el maestro Otón Salazar, los ferrocarrileros
Valentín Campa y Demetrio Vallejo por la democracia sindical, en contra de los charros, etcétera, etcétera. Sin embargo, era, no voy a decir imposible, pero era prácticamente imposible arrebatarle al PRI, que es el nombre del partido que es desde 1946, ¿verdad? Antes había sido el PRM y más antes el PNR, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional. Entonces, empieza la sociedad mexicana o una parte a luchar de una manera abierta, pacífica, por lograr cambios democráticos. Pero eso sí o se obtienen triunfos, indiscutiblemente que la derrota del PRI en algunas gubernaturas desemboca en la derrota de la elección presidencial el año 2000, cuando el presidente o el candidato Vicente Fox Quesada derrota inobjetablemente al Partido Revolucionario Institucional. Ya antes, 3 años, el 97, había perdido el PRI la mayoría y el control de la Cámara de Diputados. Es decir, ya había una dinámica, vamos a decir, en la lucha democrática que estaba arrojando victorias. A partir de ahí las cosas empiezan a cambiar, empieza una nueva era en el desarrollo político de nuestro país y las cosas se coronan, vamos a decir, en el 94 cuando entra en operación el Tratado de Libre Comercio. Y empieza la modernización de varias áreas de la economía mexicana, también cambios legales, y México empieza a enfilarse a una verdadera democracia. Paso a pasito, si ustedes gustan. Luego se crea el INE, el IFE, perdón, Instituto Federal Electoral, donde el control de las elecciones se le quita al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, y se le entrega a un órgano ciudadanizado, vamos a poner. Hasta muy recientemente, cuando en una especie de asonada, vamos a decirlo así, Morena toma el control del INE y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que antes era el TRIFE. En esa situación hubo un retroceso democrático en México, pero eso no debe extrañarnos en modo alguno, porque las formas de gobierno o los modos de gobernarse en diferentes países son periodos que tienen principio y tienen fin. Un país de repente llega a la democracia y no hay garantía alguna que va a durar por siempre eso. El que esté interesado en esto puede leer la columna de Raudel Ávila de ayer domingo en el periódico El Universal. Y ahí recomienda un libro muy interesante de un historiador inglés, el señor Runciman se escribe, donde habla de la vida y muerte de los regímenes políticos, de las democracias. No confundir con un par de estudiosos de la política. Y es muy interesante cómo él habla, bueno, no es por siempre una democracia, hay cambios, ajustes. Es muy interesante la lectura de ese libro en función de lo que estamos viviendo. Nosotros prácticamente regresamos a una etapa autoritaria, sin llegar a una cuestión dictatorial, ¿verdad? Pero estamos llegando sin haber consolidado esa democracia. Y es ahí donde aparece el gobernante sabiondo, el que sabe todo. López Obrador, el bulto, nos dio muestras diarias, cotidianas de esa sabiduría.
cuando él hablaba, no, 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 eso está mal, yo tengo otros datos. Oiga, pero es que aquí está, son datos de Hacienda, no, eso está mal, yo tengo otros datos. Y así opinaba en muchísimas cosas sin saber lo mínimo de ese tema. ¿Y qué pasaba con sus colaboradores ante el autoritarismo y ante el trato despectivo y grosero que López el Bulto les daba a sus colaboradores? Cobardemente prefirieron callar y lo dejaban hacer, sí, lo que diga usted, presidente, ¿cómo carajos no? Y órale, y que acá, y que vamos a hacer ceremonias acá de los pueblos originarios y a quemar ahí insumerio y esto, y ramas, y etcétera. Órale, haz lo que quieras, pues. Pero nadie se atrevía a decirle, señores, esas son supercherías, con todo respeto, ¿no? Y ahora todo el mundo hace eso, sale la anticientífica y agarra un bastón que parece que está más gordo que ellas, ¿verdad? Pero ahí andan haciendo el ridículo completo. Pasa ese periodo de destrucción con López Obrador, el Bulto, y llegamos al segundo piso de la destrucción. Y esta señora que se dice científica, que sus decisiones están basadas en números, en análisis objetivos, resultó peor que aquel. Porque siquiera aquel era medio dicharachero y acá y se echaba su barbacoa en la orilla de la carretera, etcétera, y andaba desfajado, panzón, etcétera. Esta acá, pues no tiene, Wilita, y anda, ¿eh? Científica, de lo cual no tiene más que el adjetivo que se adjudica. Y sabe de todo. El problema es que cuando aquel gobierno del Bulto recibió cientos de miles de millones de pesos en recursos, en fideicomisos diversos, y además una economía en crecimiento, pues podía destruir y hacer y no se iba a notar tanto. Destruyó instituciones, etcétera, pero la cantidad de dinero se le acabó a partir del año tercero o cuarto. Y entonces viene el endeudamiento que nos deja las finanzas públicas en una situación sumamente difícil. Y llegamos con la anticientífica. En vez de ella decir, señores, heredé situación así, 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 asado, heredé unas finanzas públicas destrozadas, en la ruina. Esto no, le echa más leña al fuego y dice, y vamos a aumentar estas pensiones, y vamos al otro, y lo otro, y lo otro, y por supuesto que las cosas se tensan. Pero no disminuye su afán protagónico de opinar de todo aquello que ignora cabal, completa y rotundamente. Y le voy a dar a ustedes un ejemplo muy sencillo. En Zacatecas, en esta gira que acostumbra ella, porque no trabaja ella viernes, sábado y domingo y se va de pachanga 3 días ahí. ¿Por qué? Porque no sabe gobernar. Entonces el país va a la deriva. Punto. Bueno, llega a Zacatecas y se realiza una ceremonia para anunciar el frijol del bienestar, como dirían en inglés, whatever it means, cualquier cosa que ello signifique. Muy bien. Y empieza a decir tontería y media sobre el frijol zacatecano. Zacatecas produce 150,000 toneladas de frijol y vamos con la ayuda y participación de los campesinos y estos y el otro, vamos a duplicar a 300,000 toneladas la producción de Zacatecas de frijol. Ah, muy bien. Y luego dijo algo de las casas y que vamos a 600,000 empleos van a generar esas 200,000 casas. Toma tus 600,000 empleos. Muy bien. ¿Y dónde está la mentira o el error en sus planteamientos? En primer lugar, esta mujer es ignorante completa en todo lo que tiene que ver con la agricultura. A estas alturas del partido ha revivido una consigna echeverriista que nos dejó en, vamos a decir,
una situación de desastre, la autosuficiencia alimentaria. Todavía Echeverría hablaba también de la soberanía alimentaria. Muy bien. Eso no pasa de ser una aspiración de ignorantes de la economía y del funcionamiento de los mercados. Muy bien. Se abre la economía mexicana y empieza estructuralmente un cambio profundo también en la parte agropecuaria en México. Somos exportadores de una gran cantidad de productos que van desde la carne roja en cortes, ya con valor agregado, hasta productos como el tequila, la cerveza, algunas hortalizas, que el caso del tomate, de las berries, son frutos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero entonces se le hizo fácil, vamos a duplicar la producción de eso. En un acto de esa naturaleza, cuando el gobernante va a hacer declaración X, Y o Z, lo primero que procede es consultar al secretario del ramo, al secretario al frente de no sé cómo se llame ahora, Sadero, no sé qué madre, ¿no? Al doctor Verdeguer, para que le dijera, a ver, me pasa estos puntos, quiero decir esto. Lo menos que podría decirle el doctor Verdeguer en privado, señora, esto yo le recomendaría, si usted lo acepta, no decir esto porque no se puede duplicar en corto tiempo y en un estado donde los recursos hídricos no abundan, donde no hay grandes extensiones de tierra que permitirían economías a escala, etcétera. Entonces yo le pediría que esto lo dijera de otra manera, alguna cosa así, ni más. Doblar la producción. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa hoy en México en el mercado del frijol? México consume aproximadamente, números más, números menos, 1.300.000, 1.400.000 toneladas de frijol. En los años malos tenemos que importar 200, 300 o un poco más de cientos de miles de hectáreas, de toneladas, perdón, para satisfacer la demanda insatisfecha. De tal manera que no es una novedad para México la importación de frijol. Ahora bien, ¿cuáles son las variedades de frijol que consumimos? Podríamos decir, está el frijol negro, que a mí en lo particularmente no me gusta. O sea, quizá por educación, yo conocí el frijol negro cuando llegué a la Ciudad de México, que tenía 16 años. Yo no lo conocía, el frijol negro. Y lo que podríamos llamar los frijoles claros, el mayocoba, el canario, el azufrado, el garrapata, una cantidad amplia, 5 o 6, al menos los más populares, de frijoles que se expenden en el mercado nacional. Hay dos formas de vender el frijol en México, el que sea. O es empacado, es decir, en bolsas de a 900 gramos, de 2 libras o de a kilo, que es un precio de esa bolsa más caro que el frijol a granel. Zacatecas vende su producción de frijol a algunos comercializadores, unos que realizan toda una labor de limpieza y selección, eliminan los granos quebrados, los granos que están picados por gorgojos, por algunos insectos, etcétera, y otros que los expenden, por ejemplo, en los tianguis, que es a granel el frijol. Donde, ¿cuánto quiere, marchanta? Deme 1,5 kilos de frijol. Está la balanza y de un saco, de un costal, agarra con un cucharón y ya, y lo pone en una bolsa. Ese frijol es el que se vende a un precio menor que otros que vienen empacados. ¿Por qué? Pueden preguntarle a cualquier ama de casa que compre ese frijol
de esa manera y les va a decir, pues sí, a veces viene muy sucio, muy quebrado, muchos granos, pero pues ni modo, es el más barato. Hay otros, hay uno que se ha vuelto muy popular, el frijol, ¿qué? Peruano, Mayocoba peruano, que es una excelente calidad, y eso lo vende una empresa, creo que es de Aguascalientes, Verde Valle, que realiza una limpieza, una selección y elimina el grano quebrado, y por supuesto es más caro en cuanto al precio por kilo que el otro producto a granel. Pero hay una amplia variedad de oferta frijolera, amplia. Y cuando hace falta, se importa sin problema alguno. ¿Ha sabido usted en los últimos 20 años que haya habido escasez de frijol en México? No. ¿Por qué? Porque cuando notan los distribuidores que no hay, realizan compras a futuro, etcétera, etcétera. Pero ahora llega la anticientífica y dice, para fortalecer la autosuficiencia alimentaria, vamos a duplicar la producción de Zacatecas. Esto es lo que va a lograr con la doble producción en Zacatecas. Cuando ustedes tienen un grano, en este caso es una oleaginosa el frijol, yo en la mañanera de hoy dije grano, pero no, en realidad es una leguminosa. Todo aquel producto que venga en una vaina es una oleaginosa, es una oleaginosa. Entonces el frijol es una oleaginosa. Muy bien. Hay países que tienen, o estados de la República, que tienen mejores condiciones para producir con un nivel alto de productividad frijol. Sinaloa, Jalisco, no sé qué otros dos estados, no sé si Tamaulipas o algún otro, pero Jalisco y, y ¿qué otro te dije? Jalisco, son 3 o 4 estados que son buenos productores de frijol. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones. En primer lugar, usan buena semilla, Sinaloa y Jalisco, buena semilla, tecnología, agua rodada, es decir, agua de presas, y tienen grandes superficies para elevar la productividad. Se hace una siembra mecánica, lo mismo la cosecha, etcétera, etcétera. Y hay otros estados que producen, pues, temporal, algunos, es decir, sujetos a lo que el gran, ¿cómo se dice? El de la lluvia es Tlaloc, ¿verdad? En Sonora le llamamos el Gran Padre Yaqui y así, ¿verdad? Entonces sus niveles de producción por hectárea son más bajos. Pero cuando hay escasez porque hubo malas cosechas en México, se satisface esa demanda con importaciones del exterior. Pero esta señora, en el colmo de su ignorancia, afirma, y vamos a duplicar la producción. Dice uno, ¿dónde está usted, doctor Verdegué? ¿No se levantó temprano ese día? ¿O le dijo y lo mandaron por un tubo? Si este es el caso, ¿por qué no renuncia si no lo pelan? Entonces, pero lo dice con una seguridad, van a ver ustedes en el siguiente ciclo agrícola, tómala tú duplicar la producción. Porque para que ustedes puedan duplicar la producción por hectárea de un grano, sea oleaginosa o cereal, o de una leguminosa, tienen que hacer investigaciones prolongadas que duran, viendo las semillas, haciendo manipulación genética, etcétera, mejorando las técnicas de siembra, etcétera. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Entonces, les doy un ejemplo. Cuando el doctor Borlaug llega al Valle del Yaqui allá por 1947-48, la producción por hectárea de trigo rondaba las 2 toneladas. Hoy,
producto de 80 años prácticamente de investigación científica, de producir semillas mejoradas, manejo genético. Hay agricultores que están cosechando arriba de 8 toneladas por hectárea. Pero eso tomó decenios con un centro de investigación de primera calidad mundial que es el CIANO, el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, y aquí en Texcoco, pegado a Chapingo, está el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Es decir, eso requiere cientos de científicos, genetistas, ingenieros agrónomos, etcétera, para que llegue esta señora a decir, vamos a duplicar la producción. Y dice uno, ¿no le dará vergüenza decir tantas estupideces? Pues no, no le da vergüenza. ¿Y quiénes estaban ahí atrás? Una bola de sacos que no sabemos qué contienen, ¿verdad? No sabemos qué contienen esos sacos. Pero dice uno, qué absurdo que estén hablando del frijol. Pues ese frijol debería estar en los centros de distribución, en los mercados de abastos, pero no ahí. Pero es que para que se vea bonito, ya estaba David Monreal y Ricardo Monreal y toda la tribu Monreal, etcétera. Pero elevar por decreto la productividad, en este caso de frijol en México, no solo en Zacatecas, es una ilusión expresada por una persona cuyo nivel de ignorancia en materia agrícola es increíblemente peligroso. Sin embargo, esa es la conducta de la anticientífica. Así es que aquellos ingenuos que pensaron que ahora sí, Zacatecas, váyanse preparando y les voy a hacer un violín, un téngele. Pero que volviste a decir. Volviste a decir que es una oleaginosa. No, pero es que cuando dije granos, los granos sí son de dos tipos, o son cereales o son oleaginosas. Oleaginosas es la soya o el ajonjolí, es una oleaginosa, el cártamo, y cereales es el trigo, el centeno. El frijol es oleaginosa porque está en una vaina, está pues dice aquí el frijol no es oleaginosa, es leguminosa. Leguminosa, perdón. Pues esto es lo que te estoy diciendo. Pero en un momento dije leguminosa al principio. Así es, correcto, o sea, de acuerdo, es leguminosa, ¿verdad? Y oleaginosas es una parte de los granos, son las semillas que se utilizan para producir aceite. Y el otro tipo de granos son los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, etcétera. Muy bien. Ahora bien, de repente se le sale a la anticientífica otra estupidez. Las tasas de interés están muy altas y le vamos a pedir al secretario de Hacienda que hable con los bancos para que bajen las tasas de interés. ¿Cómo es posible? Si Banco de México ya bajó la tasa de interés, ¿por qué los bancos no bajan las tasas? Porque se hace difícil para empresas pequeñas o para personas obtener un crédito. Vayamos, como diría Jack el Destripador, por partes. En primer lugar, los micro y pequeños empresarios no pueden obtener financiamiento no por las tasas, sino porque están casi todos ellos en la informalidad, no están registrados en el SAT como contribuyentes y por lo tanto el banco no les puede dar un financiamiento. Segundo, no tienen una información contable financiera de acuerdo con los formatos que les pide el banco. No es por la tasa de interés, es la ignorancia de esta mujer que no tiene. Es menoridia, diría el gran filósofo Eugenio Derbez. Pero luego, la señora confunde la tasa interbancaria 24 horas de Banco de México para fines de determinar la tasa de interés a que los bancos tendrían que pagarle al banco cuando les falta para su saldo, etcétera, etcétera. Y otra es la tasa
que aplican la tasa activa, es decir, la tasa que le cobran al deudor, al que pidió un crédito y se lo concedieron. Son dos cosas completamente diferentes. En el caso de los bancos, para determinar la tasa de interés activa, intervienen múltiples factores. Primero, el precio del crédito que obtiene el banco de inversionistas y de ahorradores, que está en función de la tasa de interés pasiva que le pagan al inversionista o al depositante, al ahorrador. Pero luego están sus costos de operación. Luego están la cultura del no pago, el porcentaje de cartera vencida, etcétera. Hay una serie de factores que inciden en la tasa de interés que la institución bancaria le cobra a ese demandante de crédito en lo que está solicitando. Pero decir, si ya Banco de México bajó medio punto, y decir que bajen aquellas tasas y los créditos que otorga la banca son de carácter diferente. No es lo mismo un crédito hipotecario para adquirir un departamento o una vivienda, una casa pequeña, grande, mediana, etcétera, que un crédito para adquirir bienes de consumo duradero, una lavadora, una estufa, una cocina integral, o para adquirir un vehículo. O sea, un crédito, dicen automotriz, pero no, lo correcto sería un crédito para adquirir un vehículo. Hay otros créditos que son créditos personales o créditos de nómina en algunos casos. Luego está la tarjeta de crédito. Es decir, hay una oferta amplísima. ¿Y a qué crédito se estaba refiriendo la señora? ¿Crédito para capital de trabajo, es decir, para habilitación o avío? ¿O un crédito refaccionario para comprar maquinaria, para ampliar una línea de producción? Es decir, tranquilamente un banco mediano debe de tener decenas de tipos diferentes de financiamientos. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Es que Banco de México ya bajó sus tasas. No son sus tasas, bajó una tasa, la interbancaria, punto. Es una ignorancia. Y ya veo yo que el secretario de Hacienda, aun cuando este hombre, este aldeano, que no lo conocen ni en su casa, le hable al mero de BBVA. Bueno, es que me ordenó la señora presidenta que les dijera a ustedes pues, que no la jodan, que bajen las tasas. Y le van a decir, señor secretario, usted sabe perfectamente la situación de la fijación de las tasas de crédito de los diferentes créditos en México. ¿Por qué no se dirige usted primero a Banco de México, que posee toda la información, y entonces platicamos? Y lo que no entiende esta señora es que los costos de un banco pequeño o de algún banco de nicho que tiene una clientela muy definida, no al público en general, es diferente esa estructura de sus tasas de interés que las de un banco como Banamex o Citi o BBVA o no sé, otro X banco. Como todo lo ignora, por ignorante, por desconocedora de esas cuestiones, ¿verdad? Vamos a decirle aquí al secretario de Hacienda, oye, Edgar, ve y diles que no la frieguen, que bajen las tasas. El otro, que al menos sí debe de saber de tasas de interés, cuando menos, ¿verdad? Va a decir, ¿y ahora cómo le digo que lo que está planteando es una estupidez? Así, pero de manera privada. Señora, perdone con todo respeto, pero la fijación de tasas de interés no se establece así tan fácilmente. Esto obedece a esto y esto, ¿no? Pero lo peor, el mercado del crédito en México es un mercado abierto. O sea, no funciona con base en una instrucción gubernamental para cobrar tal o cual tasa. En esas condiciones, ¿qué puedo decirles a ustedes? ¿Por qué
los que la rodean en temas específicos, como el secretario Verdegué o el secretario de Hacienda o el otro, ¿por qué no le dicen la verdad? ¿Por qué no le dicen, señora, el problema aquí es este, tiene estas aristas, tiene esto, las posibles salidas serían estas, para que no diga esas estupideces en público, que las diga en privado, pues, que no esté todo el gabinete, sino nomás ese secretario. Esa forma, esa conducta de la gobernante es como si estuviéramos viendo a un presidente allá de los años 30. Así actuaban. Así actuaba el general Obregón, el general Calles y los demás que le siguieron en términos generales, pues. Entonces dice uno, ¿y por qué es eso? Porque la señora se considera la que encarna el poder total de los tres poderes de la Unión. Del legislativo, por eso está anda peleada con el de la jirafa enamorada y con el tapete zacatecano, porque así le hacen, no la pelan. Pero ¿cómo? Si yo soy la presidente, pues sí serán la presidente, pero aquí mando yo, dice Monreal, y su sosteniente, el del helicóptero escondido, Pedro Aces. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que le plantearía yo a usted? Que si tuvo alguna ilusión acerca del conocimiento de la anticientífica en esta materia o en aquella o en aquella o en aquella, que se desengañe de una vez. Es una gobernante ignorante en grado extremo. Habla porque tiene boca y cuerdas vocales, pero no porque sepa lo que está hablando. Y así como el caso del frijol y el caso de las tasas de interés bancarias, es lo mismo. Habla de lo que no sabe. Y eso, en una persona común y corriente jugando al dominó en una cantina, pues no pasa de ahí. Pero en la presidente de la República, que con esa ignorancia se atreva a hacer esas afirmaciones, la del frijol y la de las tasas de interés, su ignorancia no permite albergar esperanzas de algo positivo para el futuro de nuestro país. Así es que esos que pensaron que ahora sí van a bajar las tasas de interés, podría hacerles una media docena de téngeles porque van a bajar, pero por otras razones. Y ya veremos cuándo, que baje la inflación, etcétera, etcétera. Pero no porque la presidente diga, es que ya bajó Banco de México su tasa de interés. ¿Y qué tal si en la próxima sesión de la Junta de Gobierno, ante las nuevas condiciones, tiene que mantenerlas igual o elevarlas 1/4 punto, por ejemplo? Es decir, la ignorancia es la peor tragedia que enfrenta este país. Acuérdense de López, acuérdense. Los resultados están a la vista y esta mujer ha continuado o ha decidido continuar por la misma ruta. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 14 de abril del año 2025.